Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video aquí al canal secundario, donde básicamente es el repositorio oficial de noticias de las diferentes ramas de la informática, también los aportes informáticos. Bueno, menos parloteo, vamos a irnos directamente al grano porque Google cerrará muchas funciones de Chromium como Android y su base será menos útil para desarrolladores. Hace unos días Google anunciaba que tras haber descubierto que algunos navegadores de terceros basados en Chromium podían integrar funciones de Google distintas en exclusivas justamente de esta marca, limitaría ahora el acceso a sus APIs privadas a partir del 15 de marzo de 2021, teniendo en cuenta que este software es usado, ojo, no te lo pierdas, por otros navegadores como Chrome, Opera, Vivaldi y también Yandex. La decisión ha levantado cierta polémica. ¿Por qué? Porque obviamente ya como tal Google estaría restringiendo, estaría cerrando prácticamente las funciones que podrían hacerse crecer en ese proyecto de Chromium. Y es que en el año 2008 Google lanzó Chrome 1.0. En ese diciembre y 3 meses después la empresa liberó su código fuente junto al proyecto que le llamaron Chromium. La idea era la de obtener la ayuda de la comunidad para mejorar de forma conjunta ese motor del navegador. El nuevo anuncio programado para marzo muestra que este software no es tan de código abierto como se planteaba. Como la misma empresa presenta su software de cara al público, de acuerdo con la información publicada por la empresa de Mountain View, la sincronización de Chrome, Click to Call son funciones que solo están destinadas al uso de Google o que deberían según el planteamiento de la empresa, y hasta ahora ciertos usuarios podían acceder a su cuenta de Google y almacenar sus datos personales de sincronización de Chrome, como los marcadores, y no solo con Google Chrome sino también con algunos navegadores de terceros basados en Chromium. Esta nueva función va a desaparecer cuando se limite el acceso al API privada de la empresa. De todos modos, para los usuarios que accedieron a las funciones de Google como la sincronización de Chrome a través de un navegador de terceros basado en Chromium, sin duda esto podría afectar demasiado a los desarrolladores y más el crecimiento de nuevos navegadores que se basan en el proyecto de Chromium. Habría que destacar que sin duda esto es un gran golpe para los developers, para los desarrolladores que están en la implementación de nuevos navegadores basados en el motor de Chromium. Por otra parte, el CEO de Mozilla, Chris Bird, publicó una entrada en el blog de la compañía afirmando que el ceder el control a una compañía es algo sumamente terrible, y claro que sí, también añadió que sobre su empresa, pues mira, es básicamente la competencia con Google, y esto es por una salud más eterna en el internet y la vida en línea que depende de la competencia y la elección encarecidamente a un mejor navegador. Al fin y al cabo, aunque con herramientas de código abierto, Google no deja de ser una de las mayores empresas del mercado y del internet, una experiencia similar a lo que sucedió cuando Android era la plataforma como tal disponible para dispositivos móviles. Y ahí está justamente toda esta polémica, ya que ahora parte de Chromium ya no pasa a ser de código abierto, y bueno, muchas de sus funciones se las quedará la propia empresa de Google. Y ya para rematar este video, quiero destacar que Ubuntu va a modernizar su instalador tras más de 10 años usando YubiKey. Y lo que pasa aquí es que si has instalado Ubuntu al menos una vez en los últimos 10 años, el proceso para hacerlo básicamente siempre es el mismo. Y bueno, este proceso de instalador se llama YubiKey, apareció en el 2010 con Ubuntu 10.04 y después de entonces, pues mira, ha sufrido pequeños cambios. Ahora el equipo de diseño de Canonical quiere dar ahí un realce, construir una nueva herramienta de instalación para Ubuntu. Esto aprovechará sin duda proyectos como Flutter, Subiqt y Curtis para crear una experiencia más moderna. Se podrá usar cuando llegue ya Ubuntu 21.10. Así es que Subiqt es básicamente YubiKey de Ubuntu Service. Curtis es una herramienta ligera diseñada para instalar Ubuntu más rápido, y Flutter es un framework open source de Google para crear aplicaciones web, móviles y de escritorio a las que Canonical básicamente contribuye, a pesar de haber evolucionado otras herramientas instaladores que ya existen y que probablemente usan otras distros. El equipo de desarrollo de Ubuntu decidió que su mejor opción era crear un nuevo instalador que pudiera adaptar a través del portafolio de productos de Ubuntu, que pudiera usar el lenguaje de diseño de Yaru, que fuera más fácil de construir gracias a Curtis y Subiqt, con dos proyectos del mismo Canonical. Así es que estará disponible, como he dicho, para Ubuntu 21.10. Así es que ahí lo tendríamos. Me voy a estar despidiendo como siempre. Recuerda que los enlaces y las fuentes oficiales van a estar abajo ahí, ya lo sabes, en la descripción. Nos vemos hasta la próxima. Master Tutos fuera. Peace out.
Audio Jungle.